Bueno, muy bien. ¿Se escucha ahí el fondo? Sí. Y entonces agradecer en primer lugar a las autoridades aquí del Consejo por esta invitación y hablarles sobre TICs, nuevas herramientas y procesos formativos. Así que esto un poco hemos hablado ya, o han hablado otros oradores, pero hoy estamos viviendo a la sombra de este árbol de las tecnologías de la información y la comunicación, y a la sombra de ese árbol tenemos muchísimos datos, ¿sí? Esto ya lo hablaron un montón, y entonces me parece que el secreto de lo que venga que hacemos con todos estos datos va a tener que ver con qué actitud tomamos para combinar esos datos de múltiples fuentes, ¿sí? De múltiples fuentes para tomar mejores decisiones, ¿sí? Si todos esos datos y todas esas tecnologías no nos vienen a solucionar un problema o que nos permita mejorar una decisión, la verdad que nos estamos perdiendo gran parte de esa historia. Así que, como les contaban también los otros oradores, hoy tenemos muchísima información disponible, muchísimos ojos que nos permiten ver de manera distante lo que queremos observar, en este caso los sistemas agropecuarios. Satélites, hoy tenemos drones, tenemos robots en el terreno que están observando continuamente la superficie, tenemos la posibilidad de tener millones de sensores que nos transmiten en tiempo real lo que va pasando con el suelo, con la hoja, con un animal, con lo que sea, ¿sí? Hoy toda esa información está disponible. Y entonces lo que va pasando es que tenemos que empezar a manejar lo que se conoce como las 4 B cortas, ¿sí? Una de esas B cortas es el volumen. Hoy tenemos una enorme cantidad de información. Piensen ustedes que hoy circulan en la nube algo así como 2.3 trillones de gigabytes por día, ¿sí? Piensen que hoy tenemos más de 3 billones de celulares. Si pensamos en una población rural del 40%, 30% en algunos países, imagínense la cantidad de celulares que hoy están circulando en nuestros ambientes rurales. La otra B es la velocidad, ¿sí? Además de manejar esos grandes volúmenes, tenemos que pensar en que hoy tenemos millones de sensores dando vueltas, satélites, plataformas satelitales, plataformas terrestres, sensores, robots, etc. Tenemos casi 19 billones de conexiones en red cada día, de computadoras, de sistemas, ¿sí? Y tenemos 1 terabyte de información por día que se maneja en comercio internacional, ¿sí? Si pensamos de vuelta cuánto es de esto la agricultura, imagínense que un 20% de esto es información que circula en el ámbito agropecuario. Entonces, lidiar con estos volúmenes y lidiar con esta velocidad al mismo tiempo. La otra vez es variedad, ¿sí? Hoy tenemos una enorme variedad de información, desde un sensor de GPS montado en una vaca, un sensor de humedad en una hoja, un satélite que está mandando información de energía que refleja la superficie y que genera un índice que nos permite ver el tema de los seguros, como decía Santiago, un dron, las redes sociales que van importando información. Entonces tenemos una enorme variedad de datos y tenemos que ser capaces de manejar esa enorme variedad también. Y finalmente, y la más importante para mí es la más importante, es la veracidad. Yo estoy convencido de que podemos tener mucha velocidad, mucho volumen, mucha variedad de sensores, pero si no tenemos veracidad de la información no lo usa nadie, ¿sí? Hoy el porcentaje de aplicación o de cuánto de las tecnologías que se desarrollan en ciencia y tecnología en América Latina hoy las usa el productor agropecuario debe llegar al 30%. ¿Sí? Entonces, y gran parte de ese porcentaje, de ese 30% solamente de la tecnología que se lleva a la aplicación, tiene que ver con la veracidad que tiene esa información para el usuario final, ¿sí? Hoy en sensoramiento remoto ni en agricultura de precisión sabemos que si el producto viene de un determinado proveedor o de otro, lo van a usar o no lo van a usar, además de que de plata o no de plata. Veracidad. Entonces, estas 4 B son las que hoy movilizan el manejo de toda esa información en un mundo de comunicaciones tan importantes. Y si algo le faltaba a estos sistemas, me parece a mí, es el usuario, que hablamos poquito. Si no pensamos en que toda esta información que hoy tenemos,
hay un delicado, obviamente, interés y balance entre lo que hacemos y a quién se lo estamos haciendo, ¿sí? Entonces, a mí me parece que además en todo esto es el usuario final el que deberíamos pensar, además de esas 4B, pensar en un usuario final, que en este caso para nosotros es el productor agropecuario. Así que, contarles que algo de eso hemos hecho en el INTA, ¿sí? Hemos desarrollado algunas aplicaciones móviles que hoy nos permiten tener casi 50.000 usuarios, muchos de ellos conectándose diariamente o varias veces al día, donde pueden acceder a información agrometeorológica, información satelital, información de suelos, información productiva, para su coordenada geográfica del teléfono, para la que ingresen. Hoy tenemos sistemas para la detección temprana de enfermedades o sistemas de alarma de enfermedades que cualquier usuario, poniendo su ubicación geográfica, la fecha en que probablemente entre en floración su cultivo, el sistema consulta las bases de datos meteorológicas, tiene un modelo agrometeorológico detrás y da si ese campo o ese lote tiene algún riesgo de tener una enfermedad y entonces la necesidad o no de aplicar un determinado producto químico. Nos hemos dado cuenta también en el INTA que sistemas que funcionan bastante bien, como los anteriores, además funcionaban mejor si se controlaban entre ellos, ¿sí? Empezamos a ver que cuando había otros productores en el sistema, además de creerle al dato que proveía el INTA, si había un datito que venía de un productor que ellos conocían, la cosa tomaba más forma o más veracidad. Entonces empezamos a crear sistemas controlados por pares, ¿sí? Con sistemas que le llamamos, al primero le llamamos recíproca, que tenía que ver con el seguimiento de la caña de azúcar, pero lo de recíproco era porque justamente todos los usuarios, en este caso es una cooperativa de agricultores cañeros, están viendo toda la información en tiempo real de los satélites, información estática e información productiva que ellos mismos cargan. Entonces van viendo, en base a lo que ha hecho un productor que ellos conocen, cómo le está yendo en índices de vegetación, que después lo podrían asociar a otras variables, pero digamos el control de pares. Y el control de pares cada vez funciona mejor en los sistemas de información aplicados a la toma de decisiones en el sector agropecuario. Empezando a pensar en el futuro, me parece que el futuro va a estar en el geoposicionamiento. Me parece a mí que el futuro de estas tecnologías de la información y la comunicación aplicadas al agro se van a parecer mucho a estos sistemas tipo Waze que conocemos para los sistemas de circulación urbanos, ¿sí? A través de los usuarios podemos saber la velocidad de las calles, saber si hay un accidente, saber si hay una rotura en la calle, etcétera, saber si hay unas máquinas fotográficas, además una multa. Esto mismo, llevado al sector agropecuario, hoy es absolutamente viable y factible, ¿sí? Cómo generamos hoy sistemas donde los usuarios empiezan a ser protagonistas de estos sistemas de información, como les decía antes, ese balance entre la información que está disponible, la velocidad de esa información, pero también el usuario traccionando y metiendo información en tiempo real. En ese sentido estamos desarrollando y ya tenemos casi desarrollado unas aplicaciones móviles que van recolectando información de los usuarios y permiten, así como les decía antes, de generar enfermedades, detectar cualquier enfermedades en plantas o insectos o algún tipo de deficiencia en alguna planta. Estamos hoy diseñando sistemas tipo WhatsApp, donde el usuario consulta al teléfono directamente alguna variable o un producto y directamente es el resultado al formato del pedido del mensajito que le llega del usuario. Vuelvo a repetir, el usuario como protagonista. Y entonces, me parece que estas dos imágenes tienen mucho que ver con eso que acabo de decir. Me parece que se acabaron estos usuarios pétreos, duritos, que están esperando ahí pasivamente que les caiga una información o ese agua de lluvia que les viene de una manguera, porque más que abran la boca, la manguera, el agua no le entra, o esa lluvia de información. Me parece que esta posición pasiva y dura no va más. Me parece que hoy estamos pensando en productores más de este tipo, ¿sí? Un productor que está mirando un sistema, que lo está consultando, que le llega información en tiempo real, que ingresa información al sistema de lo que está viendo, que se retroalimenta al sistema. Me parece que los sistemas futuros
de manejo de información en el sector agropecuario va a ir más por este lado y esto va a tender a desaparecer. Entonces me parece que el futuro de estas tecnologías en el agro se va a basar en 3 pilares principalmente. ¿Cómo aumentamos el intercambio de conocimientos entre los usuarios y los proveedores de soluciones? Sí, me parece que ahí hay un pilar que nos estamos quedando un poquito cortos, en que tenemos muchísimos usuarios que desconocen lo que hacen algunos proveedores o lo que hacemos en ciencia y técnica. Hoy hay un pilar que tiene que ver con formación y que vamos a tener que aumentar ese intercambio en los próximos años, si no, estos sistemas no son viables donde el usuario participa activamente. Un segundo pilar va a tener que ver con traducir la tecnología en políticas y planes implementables a nivel de finca. Me parece que cómo llevamos muchas aplicaciones al nivel de finca va a ser muy importante. Y finalmente me parece que, y que la resalté y que tiene que ver con la formación, como tenía que ver con este seminario de hoy, cómo aseguramos la adopción por parte de los agricultores. Y si los agricultores, en muchos casos, no están conociendo qué hacemos, cómo hacemos, de qué manera lo hacemos, qué veracidad tiene, para qué me sirve, qué obtengo de beneficio, esto no va a tener mucha aplicación. Así que me parece que para finalizar, y esta es la anteúltima, en los próximos años tendremos un significativo avance en lo tecnológico y en lo científico. Vamos a tener que hacer un enorme esfuerzo para mejorar la calidad territorial de la información que generamos, ¿sí? Hoy tenemos muchísima información, la canilla viene con mucha agua, pero mucha de esa agua yo no sé si es potable. Así que lo que hagamos en calidad de la información territorial va a depender mucho también de los organismos públicos. Pensar en información orientada al usuario, ¿sí? Cada vez más, decía yo, ese usuario que deja de ser pasivo y pasa a ser protagonista de los sistemas. Y finalmente, cómo nos retroalimentamos de esa información con los usuarios. Así que eso era más o menos lo que quería contarles.